Bienvenidos a una columna que se llama El discurso amigo-enemigo de la derecha colombiana, escrita el 22 de octubre del 2021. Traer a la memoria eventos históricos es necesario para entender posturas políticas y no olvidar la base fundamental de los discursos que han llevado a la división de nuestro país. Las bases ideológicas pueden ser analizadas desde muchas aristas. El trabajo teórico de Carl Schmitt influyó a tal punto que muchos lo catalogan como el ideólogo del nacionalsocialismo o referencia principal de Adolfo Hitler. Para Schmitt, la esencia de la política es la determinación de quién es amigo y enemigo. Esta elección es un acto político, la génesis de todas las acciones políticas que se puedan desprender. Desde su postura se instauró en la teoría y en la praxis la relación binaria de amigo-enemigo. La distinción establecida por Schmitt entre amigo-enemigo suministra elementos interesantes para observar el caso colombiano en relación con políticas como la seguridad democrática y las propuestas del Partido Centro Democrático, que se han fundado en la eliminación del terrorismo por medio de la confrontación armada y la persecución de expresiones políticas y sociales alternativas o de izquierda. Estas han sido estigmatizadas desde la lógica antisubversiva como vehículo para justificar la eliminación física de dichos adversarios, considerados como el principal enemigo del pueblo colombiano. El Partido Centro Democrático es conformado por una clase dirigente que ejerce la violencia de manera planificada para alcanzar sus objetivos. Para ello instaura un discurso de carácter neopopulista, atravesando por las categorías amigo-enemigo, que le permite dividir a la sociedad colombiana entre buenos y malos, para restar respaldo político a las propuestas alternativas de sus adversarios, sean estos insurgencia, movimientos sociales u organizaciones políticas. La polarización hace que el país se encuentre dividido porque es un objetivo partidista y para esto el enemigo siempre estará presente en cada expresión. Esto tiene un propósito electorero y busca la tergiversación de la verdad. Cabe resaltar que los amigos y los enemigos estarán presentes para sostener el discurso guerrerista en busca del poder. De hecho, en la primera campaña de Álvaro Uribe, el eslogan asignado fue "Mano firme, corazón grande", y así configuró la dicotomía a la que se refería Carl Schmitt, pues señaló a un enemigo al que había que ponerle la mano dura y a otra parte de la sociedad, el sector amigo, a la que había que mostrarle el corazón grande. El análisis del discurso es un elemento vital para la comprensión del proyecto ideológico y hegemónico de quienes hacen todo lo posible por descalificar directa o indirectamente cualquier crítica a su ejercicio de gobierno o señalamiento de sus políticas que obedecen a un modelo equivocado o perjudicial para el desarrollo del país, por llevar implícito diversas formas de explotación, opresión, lucha de clases, violencia, corrupción y afectación ambiental. La elaboración de un discurso implica la incorporación de elementos internos y externos. Una cantidad considerable de estos elementos está asociada a la dicotomía amigo-enemigo. Los elementos externos corresponden a la profundización mundial del modelo económico neoliberal y su lucha contra las formas alternativas de desarrollo económico, representadas en el caso de América Latina por los gobiernos de carácter progresista, a los cuales se les considera como enemigos. Los elementos internos se derivan de la coyuntura específica del país y de la necesidad de manipulación del sentido común popular, donde se quiere señalar como enemigos a las organizaciones sociales, partidos políticos, líderes sociales, estudiantes, profesores, intelectuales, defensores de derechos humanos, etc. En este grupo de enemigos, la insurgencia es catalogada como terrorista,
desconociendo así su historia de lucha y acusando a quienes simpaticen con sus ideales o a quienes busquen una salida política al conflicto como enemigos del pueblo colombiano. Las palabras son el ataque constante y su expresión radicalizada busca impactar en la idea de destruir al terrorismo porque es el mal que aqueja al país. Esto se hará por medio de las fuerzas estatales y la democracia, todo para dar un matiz de legalidad que ha llevado nuevamente al país al derramamiento de sangre. Si alguien comparte los ideales de partido, entrará a formar las filas de la gente de bien, y los demás serán estigmatizados como perversos enemigos. Por tanto, el discurso amigo-enemigo se puede trasladar sencillamente a buenos y malos, a gente de bien, de mal, paz y guerra, y toda clase de relación que muestra abiertas diferencias entre el blanco y el negro. Por medio de estas representaciones discursivas asociadas, la sociedad colombiana es manipulada para que incorpore en su imaginario un modelo de país y de democracia impuesto desde las élites de poder. Aquí juega un papel fundamental en la construcción y reproducción del discurso dominante, la forma en que el centro democrático ha logrado penetrar ideológicamente el sentido común de la sociedad colombiana, acostumbrada a vivir en medio de la violencia. De esta forma observaremos algunos pronunciamientos para evidenciar el discurso planteado por Carl Smith, reproducido por el uribismo. José Obdulio Gaviria, senador de la República por el Centro Democrático, dijo: ¿Quieren entender el proyecto FARC petrista mamerto, conocido como Renta Básica Universal? Se fundamenta en las cartillas de racionamiento, instrumento que permite a los políticos amenazar con el que no vote, no come. En Venezuela y Cuba lo aplican ya, y no se demora Argentina. Esto lo dijo el 30 de noviembre de 2020 en un trino de su cuenta personal. También dijo: no hay tal. Yo no denuncio nada. Las autoridades tienen informes de inteligencia y toman las medidas que consideran necesarias. Todos los colombianos estamos amenazados por el terrorismo. Algunas veces, unos con más saña, que puede ser mi caso hoy, no arredrarnos en la consigna. Solo dijo en un trino del 9 de noviembre de 2020. El enemigo es claro, la guerrilla y la izquierda en general. Para ello es común el uso de adjetivos como mamerto, petrista. Con el uso despectivo y reiterado se crea un imaginario negativo para el país. En un tuit del 9 de noviembre, José Obdulio Gaviria se refiere a un atentado en su contra. Sin embargo, habla de la amenaza del terrorismo hacia todos. Aquí se refleja la exposición de Smith en el discurso sobre el partisano o el guerrillero, expuesto anteriormente, cuando afirmaba que el enemigo, en este caso el terrorismo, arremete con toda y contra todos, lo que implica que la mayoría de la sociedad debe unirse para vencerlo. Paloma Valencia, senadora de la República por el Centro Democrático, dijo: esta era la Colombia dominada por narcoterroristas, paramilitares y guerrilleros FARC y ELN, de la que nos salvó @Álvaro Uribe Vélez. Para quienes se les olvidó, para quienes les tocó. Esto fue un trino de el 1 de septiembre del 2020. También dijo: en el país hay un grupo de fanáticos a los que el uribismo les estorba. Se llaman antiuribistas. Nos odian porque quieren gobernar a Colombia para imponer su ideología fascista y eliminar o excluir o acabar con el uribismo.
Esto lo dijo en un trino del 3 de agosto del 2020. El enemigo del país son los grupos al margen de la ley. Su primer pronunciamiento recuerda el mejor momento en que se combatió al enemigo, los periodos presidenciales de Álvaro Uribe. El segundo resulta particular porque amplía el sujeto antagónico a su ideología y por ende ubica al enemigo como los antiuribistas, una categorización que corrobora los preceptos del autor Schmitt. Para él, determinar al enemigo implica, entre otras cosas, la diferenciación y el señalamiento de la otredad. Esto es, entonces, lo que hace la senadora, la determinación entre el ellos y el nosotros. María Fernanda Cabal, senadora de la República por el Centro Democrático, dijo: las mayorías silenciosas deben pronunciarse, o si no verán socavados los pilares de la sociedad donde los buenos somos más, pero los malos más audaces y temerarios. Esto es un trino del 4 de octubre del 2020. También dijo: qué curioso, toda la izquierda radical presionando la firma de Escazú, acuerdo globalista ambientalista, donde nuestro derecho al desarrollo queda en manos de ONGs que reciben millones de los que maneja el mundo. Atentos. Este es un trino del 2 de noviembre del 2020. En la noción de enemigo identifica claramente la diferenciación entre buenos y malos. Los sujetos sobre los cuales recae la noción amigo-enemigo es en especial en quienes son o fueron guerrilleros, líderes sociales, sindicalistas, estudiantes y en general en aquellos que no son de su misma ideología política. Este es el presupuesto para la acción política que prosigue: la discriminación en amigos y enemigos. En el segundo pronunciamiento mantiene la idea de reducir la expresión del Estado, ojalá en el Ejecutivo, tal como lo explica el autor alemán Carl Schmitt. Es preciso un Estado fuerte, no en dimensión sino en acción. Adicional, se evidencia la preocupación por la injerencia de terceros en las decisiones que desde la lógica debe estar exclusivamente en cabeza del Estado. Desde estas posturas se genera imaginarios de los malos con los calificativos mencionados. Así se podría mencionar un sinnúmero de ejemplos donde el discurso es una fuente importante de poder en el manejo político de la derecha colombiana. Percibir, entender o desconocer lo que se plantea será pasar desapercibido por las entrañas de sus palabras. De hecho, las críticas a las altas cortes y la justicia son planteamientos que remiten a las nociones de dictadura del autor alemán. Recordemos que para él muchas veces la dictadura puede ser necesaria para mantener el orden legal, porque para él esta definición está determinada en la relación con el derecho. En consecuencia, no podría existir una estrategia más acertada que hacer énfasis, como lo ha hecho el Centro Democrático, en el combate a los enemigos, convirtiéndose este discurso en un terreno adecuado para la manipulación mediática y la persuasión, la que parte del pueblo colombiano reproduce y sostiene. Así se entra en el terreno guerrerista y la confrontación. Así se elimina toda esperanza y sueño de diálogo, de democracia y de paz. Quien sostenga este discurso en época electoral será quien ostente las banderas del uribismo.